¿Alguna vez te has detenido a pensar si esa voz que resuena dentro de ti realmente viene de Dios, o si es solo el eco inquieto de tu propia alma intentando encontrar sentido? Todos, en algún momento, hemos sentido ese impulso interior que nos mueve a actuar, a hablar o incluso a detenernos. Pero discernir si ese impulso viene del Espíritu Santo o de nuestros propios deseos es una de las tareas más delicadas y sagradas de la vida espiritual. No se trata solo de oír, sino de comprender el origen de lo que escuchamos. Porque la mente se llena de ruido, el corazón desea, y las emociones confunden, pero la voz de Dios no se pierde entre el tumulto, se distingue en el silencio, en la profundidad y en la verdad que deja tras de sí. La Escritura nos advierte con claridad. En Jeremías 17:9 está escrito: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es una verdad que confronta, porque muestra que no siempre podemos confiar en lo que sentimos. Nuestro corazón puede justificar lo que anhelamos y disfrazar deseo con dirección divina. Por eso, la clave no está en seguir lo que emociona, sino en aprender a reconocer la voz que transforma. La voz de Dios no compite por ser oída, no grita, no impone, se revela con una autoridad tan serena que solo los corazones rendidos pueden percibirla. El alma confundida habla desde la carencia, desde el miedo y la ansiedad. Dios, en cambio, habla desde la eternidad, con propósito, con amor y con firmeza. Su voz no busca complacerte, sino dirigirte. No alimenta tus caprichos, sino que te forma para su propósito. Cuando Él habla, el alma se calla, las emociones se aquietan y algo dentro de ti sabe que no necesita más explicaciones. Esa certeza no nace de la lógica, sino de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 lo declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la evidencia silenciosa de su voz. No es una emoción pasajera ni un alivio momentáneo, es una calma que brota incluso en medio del caos. Sin embargo, hay que tener discernimiento, porque no toda paz es divina. Existe una paz falsa que nace del autoengaño, de querer creer que todo está bien cuando en el fondo sabes que no lo está. Por eso, toda experiencia espiritual debe ser filtrada a través de la palabra. La voz de Dios jamás te llevará a actuar en contra de su verdad. Si lo que sientes te impulsa a perdonar, a obedecer, a servir, a dejar el pecado, entonces estás oyendo la voz correcta. Escuchar a Dios requiere rendición. Implica dejar de buscar respuestas rápidas para abrirte a una dirección eterna. La voz divina no se percibe con prisa, sino con quietud. Muchas veces, Dios calla tus emociones para poder hablarte al espíritu. Y cuando Él habla, no hay duda que lo soporte, el alma reposa, el corazón se aquieta y la voluntad se somete. Porque donde su voz habita, reina su presencia. La coherencia con la palabra es el primer filtro del discernimiento. Dios nunca se contradice. Si una voz interior te impulsa hacia algo que contradice las enseñanzas de Cristo, no proviene del cielo, aunque te parezca lógico o te haga sentir bien. Hebreos 4:12 afirma: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando algo en tu interior dice Dios me habló, lo primero que debes hacer es confrontarlo con la Escritura. Si refleja el carácter de Cristo, entonces es verdad. Si lo contradice, es solo la voz del alma queriendo justificar su propio deseo. La Biblia no es solo un libro, es el mapa espiritual que separa la emoción del discernimiento. Muchos confunden la intuición humana con la revelación divina, y ese error conduce al desgaste, a la frustración y a decisiones tomadas sin dirección. Pero el corazón que se sumerge en la palabra aprende a reconocer el timbre del Creador. Cuanto más conoces la Escritura, más familiar se vuelve su voz. Ya no caminas por impulsos, sino por dirección, ya no buscas señales en lo externo, sino convicción en lo interno. Tal vez alguna vez tomaste una decisión que parecía correcta, pero algo dentro de ti no te dejaba tranquilo.
Esa inquietud no siempre es duda, a veces es advertencia. Es el Espíritu de Dios frenándote antes de que te equivoques. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz es como un juez interno que indica si estás caminando en la dirección correcta. No siempre significa que el camino será fácil, pero sí que habrá claridad en medio de la incertidumbre. Cuando Dios guía, el caos se ordena. Cuando el alma domina, el orden se pierde. Aún así, muchos ignoran esa alerta interior y avanzan justificando sus decisiones bajo una apariencia de espiritualidad. Pero la paz de Dios no empuja, no presiona, no asfixia, convence con ternura. Por eso, cuando tengas que tomar decisiones importantes, no corras. Detente, ora y escucha el silencio. Porque en ese silencio muchas veces está escondida la voz de Dios. Si hay paz, avanza. Si hay inquietud, espera. El alma corre, pero Dios camina al paso de la obediencia. No todo lo que deseas es voluntad de Dios, ni todo lo que emociona viene del cielo. Una de las trampas más sutiles del alma es disfrazar el deseo con ropaje espiritual. Dios no habla para complacer tu anhelo, sino para pulir tu carácter. Santiago 1:14 lo enseña con claridad, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa concupiscencia, ese deseo intenso, puede llevarte a ver señales donde solo hay espejismos. La dirección divina no se apoya en lo que quieres, sino en lo que necesitas para cumplir el propósito eterno de Dios. A veces, Dios dirá no a lo que más anhelas, no porque quiera negarte algo, sino porque ve lo que tú aún no ves. Y aunque ese no duela, también es una forma de hablar. Un silencio divino puede ser más poderoso que 1000 palabras humanas. Dios no se calla por indiferencia, sino por sabiduría. Te frena porque te ama, te detiene porque sabe que lo que hoy deseas podría apartarte de lo que mañana te hará eterno. Discernir entre deseo y dirección exige valentía. Debes preguntarte con sinceridad, ¿quiero realmente la voluntad de Dios o solo busco su aprobación para hacer lo que ya decidí? Esa es la pregunta que define tu madurez espiritual. Porque cuando eliges obedecer antes que justificarte, entonces su voz se vuelve más clara que nunca. El alma busca justificar sus errores, pero el Espíritu Santo te guía a reconocerlos, no para condenarte, sino para liberarte. Cuando sientas que un mensaje te incomoda, que toca lo que no querías mirar, no lo deseches, puede ser el amor de Dios corrigiéndote. El Espíritu Santo no habla para destruirte, sino para reconstruirte desde adentro. A veces su palabra hiere el orgullo, pero siempre sana el alma. Esa es una de las señales más puras de la voz divina, incomoda, pero libera. No confundas la incomodidad espiritual con condenación. La condenación te aplasta, la corrección te eleva. Dios no señala para humillar, sino para redirigir. Si lo que escuchas te impulsa a cambiar con esperanza, a volver a la cruz, a pedir perdón o a reconciliarte, entonces es Dios quien está hablándote. Dios no cambia. No improvisa. No contradice su propia naturaleza. En Malaquías 3:6 él declara, yo, el Señor, no cambio. Esa verdad es un ancla en un mundo lleno de confusión espiritual. Si lo que escuchas te lleva al egoísmo, a la mentira, al orgullo o a la autosuficiencia, esa voz no viene de Dios, aunque use palabras religiosas. El carácter de Dios se define por la justicia, la verdad, la pureza, la misericordia y el amor. Cualquier voz que te aleje de estos principios, aunque suene espiritual, está desconectada del cielo. Por eso, antes de actuar basándote en lo que crees haber oído, compáralo con la vida de Jesús. Él es el reflejo perfecto del Padre. Si lo que sientes te impulsa a vivir como Cristo, con humildad, compasión y obediencia, entonces puedes avanzar con confianza. Hay una diferencia inmensa entre el ruido del alma y el susurro del espíritu. La emoción grita, exige respuestas, busca satisfacción inmediata. El Espíritu Santo, en cambio, habla con suavidad y autoridad. No necesita elevar la voz porque cuando habla,
el corazón se rinde. En 1 Reyes 19:12, Dios se manifestó a Elías, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Así es su estilo, no impresiona con espectáculo, sino con verdad. El alma quiere emoción, Dios quiere comunión. Muchas veces estamos tan saturados de ruido interior que no podemos percibir la voz divina. El orgullo, el miedo y la ansiedad hacen eco en el alma, y ese eco ahoga el susurro del espíritu. Pero cuando decides silenciar tus pensamientos y rendir tu voluntad, comienzas a escuchar con el corazón. La voz de Dios no siempre dice lo que quieres oír, pero siempre dice lo que necesitas saber. Es la voz que calma cuando el caos grita, que ilumina cuando la mente se nubla. Es esa paz que no se explica, ese impulso que no empuja, sino que invita. No ignores las señales del cielo solo porque no vienen envueltas en emociones fuertes. Dios suele hablar con una suavidad que exige atención. El silencio, para Él, no es ausencia, es lenguaje. Y en ese lenguaje, las pausas son tan importantes como las palabras. Cuando aprendes a escuchar sin ansiedad, descubres que su voz siempre estuvo ahí, esperando que el ruido se apague. Dios también confirma lo que dice. No juega con sus hijos. Cuando Él quiere revelarte algo, lo hará de múltiples maneras para que no te queden dudas. Puede hacerlo a través de una palabra, un versículo, una conversación o incluso un pensamiento repetido que resuena con paz. En Génesis 41:32, José le explica a Faraón que el hecho de haber tenido dos sueños similares significaba que la cosa es firme de parte de Dios. Así confirma el cielo sus mensajes, por repetición, por coherencia, por verdad. Si ves que un mismo mensaje se repite, en oración, en la Biblia, en una predicación, en un consejo sabio, detente y escucha. No es coincidencia, puede ser Dios asegurándose de que no ignores su dirección. Él es paciente, pero también claro. Cuando una verdad viene de su parte, la reafirma. No improvisa, confirma. No confunde, aclara. Y cuando habla en cadena, es porque quiere que actúes con fe, no con duda. A veces confundimos la resistencia divina con silencio. Pablo lo vivió en carne propia. En Hechos 16, 6-7, el Espíritu Santo le impidió predicar en Asia y luego también en Bitinia. No fue un no audible, fue una barrera interior, una sensación de freno que no le permitió avanzar. Así obra Dios cuando ama, cierra puertas que parecen buenas para protegerte de lo que no te conviene. Si todo parece correcto pero tu espíritu no tiene paz, no te precipites. Ora una vez más. Pide confirmación. Porque cuando Dios está en la decisión, la paz no se negocia, fluye. Escuchar a Dios no es un privilegio reservado a unos pocos. Es una habilidad que se cultiva en intimidad. Hebreos 5-14 lo explica con sabiduría. El alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se trata de un don místico, sino de una relación constante. Cuanto más tiempo pasas en oración sincera, en lectura bíblica profunda y en obediencia diaria, más sensible se vuelve tu espíritu a la voz del Padre. No es magia, es comunión. No es religión, es relación. Si realmente quieres escuchar a Dios, no busques experiencias extraordinarias, busca una vida de obediencia. Abre tu Biblia, aquieta tu mente y deja que su espíritu te hable a través de la verdad eterna. Porque la voz de Dios no está escondida, está esperándote en cada palabra que ya reveló. Y hay algo más, la voz de Dios siempre te lleva a la cruz. Nunca al atajo, nunca al orgullo, nunca al aplauso. Si lo que escuchas te llama a morir a tu ego, a rendirte, a servir, a perdonar, esa voz viene del cielo. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Escuchar a Dios es, muchas veces, oír lo opuesto a lo que tu carne desea. Te dirá que esperes cuando quieres correr, que perdones cuando quieres alejarte, que confíes cuando todo parece perdido. Esa voz no busca tu comodidad,
busca tu transformación. Todos decimos que queremos escuchar a Dios, hasta que Él nos dice algo que no queremos oír. La verdadera fe no consiste en esperar palabras que confirmen tus planes, sino en estar dispuesto a obedecer aunque contradigan tus deseos. En Juan 6, muchos discípulos abandonaron a Jesús cuando sus palabras se volvieron difíciles. Ellos querían consuelo, no corrección. Pero quienes aman la verdad permanecen, aunque duela, porque saben que su voz no entretiene, guía. La voz de Dios no es un eco de tus pensamientos, es una ancla que te sostiene cuando todo se tambalea. Es dirección en medio del ruido, propósito en medio del vacío. Y si estás dispuesto a escuchar incluso lo que incomoda, también estarás preparado para recibir lo que transforma. Así que hoy, antes de pedirle a Dios que te hable, pregúntate si estás dispuesto a obedecer lo que Él diga. Porque cuando tu corazón está rendido, cuando tu alma deja de luchar, el cielo no guarda silencio, te habla con una voz que no solo guía, sino que cambia todo lo que toca. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sientes que el Espíritu te ha hablado a través de estas palabras, no lo ignores. Tal vez sea el inicio de una nueva etapa en tu relación con Dios. Compártelo con alguien que necesite oír su voz en medio del ruido. Porque cuando una vida aprende a escuchar al Creador, nada vuelve a ser igual. Si este mensaje fortaleció tu fe, te invito a suscribirte. Únete a esta comunidad donde compartimos la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesucristo. Así podremos crecer juntos en el camino de la fe y mantener viva la esperanza en medio de toda prueba.